La enfermedad de Huntington es un trastorno génico en el cual ciertas neuronas del cerebro se desgastan o se degeneran. ¿Ya? La enfermedad se transmite de padres a hijos. Esta enfermedad es causada por un defecto génico en el cromosoma 4. El defecto hace que una cierta parte del ADN se repita más veces de las cuales debería. Y este defecto se llama repetición del GAG, que hace que normalmente estas células se tendrían que repetir de 10 a 28 veces, pero en personas que padecen de esta enfermedad se repite de 36 a 120 veces. ¿Ya? Y a medida que el gen se transmite de padres a hijos, mayor es la repetición y tiende a ser más grande. Y en cuanto mayor sean las repeticiones, mayor va a ser las posibilidades de padecer algún síntoma de esta enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, como es una enfermedad que se transmite de padres a hijos, los síntomas siempre se van a estar presentando a edades más tempranas. En general, los médicos usan una combinación de pruebas y otra información para ver si la persona tiene esta afección. Esto incluye antecedentes médicos, pruebas neurológicas y de laboratorio, también imágenes del cerebro y pruebas genéticas. El examen neurológico y antecedentes médicos trata de que un neurólogo realice una entrevista en profundidad para obtener los antecedentes médicos y familiares de la persona y así descartar estas otras afecciones. Durante los exámenes físicos y neurológicos pueden revisarse los reflejos, el equilibrio, el movimiento, el tono muscular, la audición, la marcha y el estado mental. También pueden solicitarse pruebas de laboratorio y las personas con la enfermedad de Huntington pueden ser derivadas a especialistas como los psiquiatras, asesores genéticos o neuropsicólogos clínicos para recibir tratamiento especializado y o respaldar el diagnóstico. En el caso de diagnóstico por imágenes, en algunos casos, en especial si los antecedentes familiares y las pruebas genéticas de una persona no son concluyentes, el médico puede recomendar imágenes del cerebro, como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. A medida que la enfermedad progresa, esta exploración va revelando una reducción en las partes del cerebro y un agrandamiento de las cavidades llenas del líquido dentro del cerebro, que se denominan ventrículos. Estos cambios no necesariamente indican como tal la enfermedad de Huntington, porque pueden ocurrir en otros trastornos. O sea que una persona puede tener síntomas tempranos de la afección de la enfermedad de Huntington y de todos modos tener hallazgos en la tomografía o la resonancia normales, sin hallazgos. En caso de las pruebas genéticas, pueden confirmar o descartar una sospecha de la afección, ayudando a determinar la probabilidad de la persona de desarrollar o transmitir un trastorno genético. Las pruebas genéticas hacen posible predecir con un mayor grado de certeza si alguien desarrollará esta afección, y el método más efectivo y preciso es la prueba genética directa. Cuenta la cantidad de repeticiones de CAG, que se refiere a la repetición de tripletes en el gen HTT de la enfermedad de Huntington, donde se utiliza el ADN obtenido de la muestra de sangre. La presencia de 36 o más repeticiones respalda el diagnóstico. Pero si hay un resultado menor a 26 CAGs, se descarta la enfermedad. Las pruebas prenatales son una opción para las personas que tienen antecedentes familiares de la enfermedad y si les preocupa transmitir la enfermedad al bebé. Bueno, y tenemos dos formas de ver la enfermedad. La primera y la más común es la aparición en la edad adulta, donde generalmente las personas que comienzan a sentir estos síntomas de la enfermedad los presentan a mediados de la tercera edad. ¿Ya? Y la otra forma de verla, que la mencionamos al principio, es la aparición temprana. Esta forma es representada por un número pequeño de personas y se inicia en la niñez o en la adolescencia. Si uno de sus padres presenta la enfermedad de Huntington, usted tiene un 50% de probabilidades de haber recibido el gen. Y si usted tiene el gen, usted puede transmitir el gen a sus hijos, donde aquí hay otro 50% de probabilidades de heredar el gen. Si usted no recibe el gen, no hay posibilidades de que usted pueda pasar el gen a sus hijos. La enfermedad de Huntington es una patología progresiva que suele manifestarse alrededor de los 30 a 40 años. Sin embargo, existe una variable juvenil que suele presentarse alrededor de los 20 años. Esta variable suele ser mucho más agresiva,
presentar convulsiones, rigidez muscular y caída del rendimiento escolar. Clínicamente, la enfermedad ataca 3 frentes. Por un lado tenemos el motor, causando movimientos involuntarios, la coria, dificultad para tragar o para caminar. Por segundo lado tenemos el cognitivo, afectando la planificación en el control de impulsos. Y por último tenemos el psiquiátrico, donde las lesiones cerebrales provocan una depresión profunda, una apatía e irritabilidad. Es crucial entender que para esta enfermedad no existe cura para detener o revertir el daño. El tratamiento es completamente farmacológico, como fármacos como la tetrabenazina. Estos medicamentos requieren un monitoreo constante y riguroso, ya que puede generar una sedación o empeorar la rigidez, usándose siempre y cuando los síntomas comprometan la calidad de vida del paciente. Los efectos secundarios de los fármacos utilizados para tratar la enfermedad de Huntington pueden incluir fatiga, sedación, disminución de la concentración, agitación, etc. Estos fármacos suelen usarse cuando los síntomas de la enfermedad de Huntington generan problemas para la persona que vive con ella. Es fundamental señalar el origen de esta patología. Al ser autosómica dominante, existe un 50% de probabilidad que los hijos de un portador presenten este gen. Y es importante no solo tratar la enfermedad con fármacos, también tratarlo con un equipo multidisciplinario como son los fonoaudiólogos, kinesiólogos y psicólogos, que acompañen tanto a la persona que vive con esta enfermedad como a su familia. A nivel anatómico, esta alteración genética provoca una atrofia severa del estriado, una estructura que se encuentra dentro de los ganglios basales, haciendo que las neuronas pierdan su función de freno del sistema nervioso, provocando un daño cognitivo progresivo y movimientos incontrolables. Esta realidad biológica impone un profundo dilema ético, ya que el diagnóstico presintomático antes de que se presente el primer síntoma de la enfermedad genera en la familia una gran carga mental. Es un proceso degenerativo en donde literalmente el cerebro comienza a atrofiarse desde adentro hacia afuera, perdiendo el control vital de este. Sin embargo, el horizonte científico ofrece una luz de esperanza que va mucho más allá de lo paliativo. Las investigaciones actuales en silenciamiento génico buscan bloquear la producción de la proteína tóxica antes de que dañe las neuronas. Para comprender la verdadera dimensión de esta patología y la agresividad en su variante juvenil, debemos profundizar en su raíz genética. Una mutación en el gen HTT caracterizada por la repetición excesiva del triplete de ADN CAG, mientras que en una persona sana este código se presenta alrededor de 35 veces, pero en una persona portadora de la enfermedad o de la patología esta supera las 40 veces. Aquí radica un concepto clave que explica cómo la anticipación genética, donde el número de repeticiones tiende a aumentar entre padres e hijos, favorece en que la enfermedad se presente de una manera mucho más agresiva y en una edad mucho más temprana. Para comprender la enfermedad de Huntington, es importante que abordemos la causa desde un punto de vista genético. Esta fue descubierta por el biólogo James Gussela junto a colaboradores, y durante esta investigación se descubrió la existencia del gen HD o HTT, que es el causante de la enfermedad. Este se ubica en el cromosoma 4, específicamente en una región llamada 4p16.3 y codifica a la proteína huntingtina. Este gen realiza una replicación o tiene una secuencia repetitiva de trinucleótidos o codón conocido como el triplete CAG. En una persona sana, este triplete se va a replicar en un rango normal entre 9 a 35 veces. Sin embargo, cuando una persona tiene una alteración en este gen, es decir, que padece la enfermedad de Huntington, el triplete se replica entre 36 a 121 veces, pudiendo llegar algunas veces, en unos casos severos, 250 repeticiones. Es esta expansión excesiva del triplete CAG la que finalmente va a causar la enfermedad, además de desencadenar la producción de una proteína huntingtina defectuosa que daña las neuronas. La mayoría de los pacientes que padecen esta enfermedad son heterocigotos, es decir, que tienen una copia del gen normal y otra copia que está mutada. Ahora que entendemos la causa, es importante hacer dos aclaraciones sobre cómo esta mutación afecta a la enfermedad en el tiempo. La primera es que existe una relación inversa entre la cantidad de veces que se va a replicar este trinucleótido
y la edad de inicio de la enfermedad de Huntington o la edad en la que aparecen los síntomas. Es decir, que si el triplete entre más veces se replique, más temprana va a ser la edad de inicio. Y el segundo punto es que no existe una diferencia significativa entre un paciente heterocigoto o un paciente homocigoto. Es decir, homocigoto me refiero a una persona que tenga las dos copias del gen mutado. Esto no va a afectar realmente en la edad de inicio de los síntomas de la enfermedad de Huntington. Ahora, hablando del origen neurológico de la enfermedad, esta afecta principalmente al cerebro, en una zona específica llamada ganglios basales. Estas son agrupaciones de neuronas que se encuentran en el fondo del cerebro y contiene estructuras como el núcleo caudado, que está en forma de C, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Los ganglios basales lo que hacen es ayudar a iniciar, suavizar y coordinar los movimientos, además de evitar movimientos involuntarios, por lo que si los ganglios se encuentran dañados, la persona va a presentar problemas motores, lo que es un síntoma evidente y característico de la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad provoca la atrofia o el encogimiento del neo estriado, que está compuesto por el núcleo caudado y el putamen, por lo que va a causar principalmente una pérdida neuronal selectiva. Es importante mencionar también que a medida que va avanzando la enfermedad, va dañando cada vez más regiones del cerebro, específicamente de los ganglios basales. Por ejemplo, se puede observar una pérdida significativa en las capas corticales profundas. También puede observarse un daño en la zona del globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Ahora vamos a hablar sobre algunas relaciones que existen entre estas alteraciones genéticas y el normal funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. Para comenzar, tenemos la neurotoxicidad y la muerte celular. Esto se provoca debido a que la MHTT, que es la proteína huntingtina mutada, tiene una cola de glutaminas que es excesivamente larga, que hace que se pliegue mal y se fragmente. Esto trae como consecuencia para la célula que los fragmentos se acumulen en agregados tóxicos, lo que provoca la apoptosis de las neuronas, es decir, la muerte de las neuronas, especialmente en el estriado. Tenemos también la disfunción transcripcional, lo cual ocurre debido a que los fragmentos tóxicos de MHTT ingresan al núcleo e inactivan factores de transcripción. Esto provoca que en la célula se interrumpa la expresión de genes vitales, incluyendo aquellos que codifican factores neurotróficos, los cuales son necesarios para la supervivencia neuronal. Otra relación es el deterioro del transporte celular. Aquí la MHTT interfiere con las proteínas motoras, las quinesinas y las dineínas, las cuales son las que mueven las cargas a través de los axones. Esto provoca en la célula que se bloquee el transporte de organelos esenciales como las mitocondrias y los factores de supervivencia hacia los terminales sinápticos, provocando una disfunción sináptica. Por último, tenemos el estrés energético y oxidativo. Aquí la MHTT afecta directamente sobre el funcionamiento de las mitocondrias. Esto provoca que en la célula exista una disminución de la producción de energía, es decir, de ATP, y un aumento del estrés oxidativo, lo que daña componentes celulares y acelera la degeneración neuronal. Como conclusión, podemos decir que la enfermedad de Huntington es una patología genética neurodegenerativa, progresiva e irreversible, cuyo origen en la expansión del triplete CAG del gen HTT nos permite comprender su transmisión hereditaria, su variabilidad en la edad de inicio y también la severidad de sus manifestaciones clínicas. Este conocimiento es indispensable para poder obtener un diagnóstico oportuno y certero, también poder evaluar el pronóstico y obtener un adecuado asesoramiento genético. Clínicamente, la enfermedad compromete en forma simultánea las funciones motoras, cognitivas y psiquiátricas. Esto se explica debido a la degeneración de los ganglios basales y de otras estructuras cerebrales. La comprensión de los mecanismos celulares y moleculares involucrados, como la toxicidad de la huntingtina mutada y el daño neuronal progresivo, realzan la importancia de obtener un diagnóstico oportuno y precoz, y también de realizar un seguimiento clínico de forma continua. Bueno, dado que no existe un tratamiento curativo,
La relevancia clínica de estos conceptos radica en orientar un manejo paliativo integral y multidisciplinario, que sea enfocado en aliviar síntomas, preservar la calidad de vida y brindar un apoyo tanto al paciente como a su familia, siempre respetando la dignidad y la autonomía a lo largo de esta enfermedad. El carácter autosómico dominante de la enfermedad destaca el rol del asesoramiento tanto genético y del acompañamiento psicológico, donde no solo sea para el paciente, sino que también para la familia. ¿Por qué? Porque son ellos los que se llevan la carga emocional y los que se enfrentan a situaciones complejas. Bueno, y finalmente, para ir terminando este video, la enfermedad de Huntington nos muestra la necesidad de tener un enfoque clínico multidisciplinario y humanizado, donde el conocimiento científico nos ayude a traducir y a tener esta atención integral, a donde podamos respetar la dignidad, la autonomía y por sobre todas las cosas el bienestar del paciente a lo largo de toda esta enfermedad. Eso sería. Muchas gracias.